sus incidencias y el proceso ejecutivo dentro. El tema que veremos hoy, relacionado a la semana 9, comprende la demanda, sus incidencias y el proceso ejecutivo dentro del proceso laboral. El objetivo de la clase es que ustedes durante esta semana refuercen esos conocimientos que a lo largo de su carrera estudiantil, en esas aulas universitarias, adquirieron en su momento en cuanto a lo que es el proceso ordinario, obviamente de trabajo, y el juicio ejecutivo que deriva de ese proceso ordinario. Para ello, pues entonces haremos un breve repaso de los requisitos de la demanda, de las incidencias que pueden ocurrir dentro del juicio ordinario laboral, así como la forma en que se verifica o se realiza el proceso de ejecución de esa sentencia dictada por el mismo juez. Es decir, el juez ordinario de trabajo es el que dicta la sentencia y es el que debe de velar, una vez está dando firme esto, de la ejecución del proceso. Como punto de partida, entonces, tomaremos el artículo 321 del Código de Trabajo, el cual establece que el procedimiento ordinario laboral se efectúa o se realiza de acuerdo a las disposiciones que surgen a partir de ese artículo. Sin embargo, ya es hasta en el artículo 332 del Código de Trabajo donde se plasman los requisitos o se establecen los requisitos que todo escrito inicial de demanda debe de observar o cumplir al momento de presentar esta. Esto obviamente cuando las demandas se presentan en forma verbal es obligación por parte del interponente, y cuando se presenta en forma escrita es obligación de cumplir esos requisitos por parte del secretario del juzgado. En caso no se cumplan con estos requisitos, el juez de oficio, es decir, sin necesidad de petición alguna, debe de ordenar que el actor subsane los defectos, y mientras estos no se cumplan o no se corrijan o no se subsanen, no puede hacer el trámite a la demanda iniciada. Aquí, afortunadamente, no existe un plazo como en algunos casos los jueces de lo civil o de materia civil establecen, porque en algunos juzgados civiles no fijan previos, sino que rechazan y le dan a uno 30 días, por ejemplo, para recoger el original del expediente, de lo que uno presentó, obviamente, no de las actuaciones judiciales, y ver si se vuelve a plantear la demanda. Acá no, acá le dan a uno esa oportunidad de corregir esos errores, y el juez en esa resolución hace ver cuáles son los errores o qué requisitos no se cumplieron para poder admitir para su trámite de la mejor manera posible ese escrito de demanda. Tengo conocimiento que algunos de ustedes estuvieron incluso realizando pasantías en juzgados de trabajo, y en algún momento lo que yo pueda exponerles acá va a variar un poco con la modalidad en que se realizaba el proceso en el juzgado. Pero recuerden ustedes que el proceso laboral es carente de todo formalismo. Aquí pesa mucho el hecho de la experiencia del juez al momento de diligenciar un juicio ordinario laboral, obviamente cumpliendo con todos los requisitos legales. Pero algunas situaciones, algunos juzgados la hacen de manera distinta a como lo establece la normativa, sin que esto implique precisamente alguna violación a esa normativa. Y en su oportunidad, cuando yo estuve en los tribunales de trabajo, pues de ahí para acá las cosas han cambiado bastante, de eso ya más de 20 años, entonces sí es necesario que ustedes se mantengan actualizados en ese sentido. Yo trataré de explicar la clase el día de hoy de acuerdo con mis conocimientos y mi experiencia, tanto oportunamente como al día de hoy. Por disposición expresa de la ley, específicamente el artículo 326 del Código de Trabajo, en caso no exista regulación dentro de dicho código respecto del proceso ordinario, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y de la Ley del Organismo Judicial. Es decir, estas dos normas complementan el Código de Trabajo.
Obviamente el proceso está muy general en el Código de Trabajo y muchas cuestiones se complementan o se diligencian de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil. Por ejemplo, las excepciones que pueden plantearse son las excepciones que regula el Código Procesal Civil y Mercantil como dilatorias o previas. Las perentorias, pues esas ya ustedes saben que dependerán de cada caso en concreto, de lo que vayamos a atacar, dependiendo de la demanda, que se presentan o se promueven o se denomina incluso la excepción perentoria que se pueda presentar. Atendiendo a lo que preceptúa o regula el artículo 284 del Código de Trabajo, los juzgados con competencia en materia laboral también están jerarquizados, iniciando por los jueces de paz hasta las salas de apelaciones. Sin embargo, los juzgados de instancia actualmente se encuentran conformados para el caso de la ciudad de Guatemala en juzgados de admisibilidad de demandas, que son dos juzgados, y los que conocen los procesos, es decir, los que ya llevan a cabo las audiencias del juicio ordinario laboral y la ejecución de la sentencia que se pueda dictar. El juzgado de admisibilidad, entonces, es el que tiene como función establecer si los escritos iniciales de demanda, o bien, en el caso de que sea un incidente que se promueva, cumplen con los requisitos que exige el Código de Trabajo para poder admitir dichas demandas. Es decir, en el caso del juicio ordinario, que es el que estamos viendo, los del artículo 332. En caso no se cumplan, es este juzgado de admisibilidad de demandas quien resuelve imponiendo los previos. Muchas veces, en casi todos los casos, los jueces de admisibilidad de demanda fijan al actor un plazo. Entiendo que esto lo hacen amparados en una circular del organismo judicial, de la cual no he tenido acceso, pero una circular del organismo judicial o un acuerdo emitido por el organismo judicial nunca puede ser superior al Código de Trabajo. Y si el Código de Trabajo no establece un plazo para evacuar esos previos, el juez no puede ampararse en ese plazo, en ese acuerdo, en esa circular, y si vencido el actor no ha evacuado ese previo, rechazar la demanda. Eso no lo puede hacer el juez. El código no permite esa salida y por lo mismo el plazo de alguna manera pues no tiene razón de ser. Es criterio de la Corte Suprema de Justicia, del organismo judicial, imponer ese plazo, pero legalmente el Código de Trabajo no lo tiene. ¿Ese previo qué es? Entonces implica en ese previo que ustedes como abogados litigantes o como autores deben de corregir las pequeñas deficiencias o aclarar alguna situación que en su escrito inicial no estaba bien planteada para poder cumplir con ello los requisitos del artículo 332 del Código de Trabajo. Es decir, nos dan la oportunidad. ¿Y por qué nos dan esa oportunidad como autores o abogados de los actores? Recuerden ustedes que la tutela, la protección que le da el Estado al trabajador prevalece en todo el proceso laboral. Y parte del tener ese acceso a la justicia o esa tutela judicial efectiva, como se le denomina en otros procesos como el penal, implica eso precisamente, darle la oportunidad al trabajador las veces que sea necesario de que cumpla con esos requisitos. Yo en su oportunidad fui oficial de un juzgado de trabajo y recuerdo el caso de dos casos muy particulares. Uno de una pasante del bufete el bufete popular de la Universidad de San Carlos, que yo les fijaba un previo y trataba de explicarle a ella, y el asesor que tenía ella en el bufete hacía todo lo contrario a lo que yo le estaba planteando. La cuarta vez que llegó conmigo, la pobrecita, casi llorando, me dijo: mire, es que usted es malo, usted aquí, usted sabe qué, le siéntese, se lo voy a dictar como lo quiero, y que se lo firme él o pida que se lo cambien, porque él la va a seguir atrasando porque él no entiende cuál es el previo que debe evacuar. Yo entiendo que un proceso ordinario laboral no es fácil, no es claro, a muchos no les gusta, nosotros aprendimos por necesidad a quererlo, otros aprendimos a amarlo sin necesidad de que nos obligaran a eso. A mí me gustó desde un inicio, desde que yo empecé a trabajar, empecé en PGN, en el área laboral, y desde ahí me gustó el proceso laboral. Y cuando llegué a un juzgado, pues para mí fue lo máximo.
Entonces la pobre, pues al final de las cansadas, hizo memoria, como yo se lo dije, que es malo, pero pues ni modo, la pobrecita necesitaba también su caso, y la parte actoral, pues estaba quedando de alguna manera indefensa. Subsanó el previo, se le dio a trámite y pues logró ganar ella esa demanda. Y otro caso muy particular de un abogado, hijo de un abogado laboralista, que daba conmigo así con sus cierto aire de grandeza, de que no de prepotencia, de grandeza por ser hijo de fulanito, y que mi papá es laboralista, yo también soy laboralista, y también en 3 ocasiones le impuse un previo hasta que el memorial que me presentó de último era una conciliación que habían logrado fuera del juzgado. Es decir, no es fácil un proceso, pueden ser abogados, pueden ser pasantes, pueden ser actores, pero hay que cumplir y saber cumplir con esos requisitos que exige. Una cuestión mal planteada no nos van a rechazar, pero sí nos van a imponer un previo en esa demanda. Cumplidos los requisitos que establece el código, ya el juzgado de admisibilidad de demandas dicta la resolución donde admite para su trámite, señala fecha y designa un nuevo juzgado para que ya conozca de la audiencia de juicio ordinario laboral. Esas resoluciones por lo regular ya llevan la fecha en que se va a llevar a cabo esa audiencia, es decir, la agenda del juzgado para las primeras audiencias no la maneja el juzgado que va a conocer el proceso, sino el juzgado de admisibilidad de demandas. Eso para el caso de Guatemala. La segunda y tercera audiencia, si fuera realmente necesaria, ya las fija el juzgado de acuerdo a los plazos que la misma ley establece. Pero en el interior, muchas veces es el mismo juzgado el que admite y el que señala la audiencia. Es decir, no hay un juzgado de admisibilidad de demandas. Creo, si no estoy mal, que Quetzaltenango acaba de implementar uno en materia laboral, pero no tengo confirmada la información. Si alguien tiene alguna información y la quiere compartir para los que tienen mi número de teléfono, que fueron mis alumnos en su momento, pues la pueden hacer a través de WhatsApp y la vamos aclarando en el camino. Si no, pues a través de correo, pero recuerden ustedes que yo el correo no lo veo en este momento, sino hasta después de terminar la clase o en el transcurso de la semana. En esa audiencia se establece claramente en esa resolución que las partes deben de comparecer a la misma, acompañando todos sus medios de prueba, es decir, o llevando todos sus medios de prueba. En esa audiencia, ya el día de la audiencia, el actor puede tomar 3 actitudes: ratificar su demanda en todo el contenido, es decir, no le hace ningún cambio y la mantiene igual; modificarla porque omitió, no por omitir, sino porque hay algún error que no se percató nadie y que pues desea modificarla, por ejemplo, alguna fecha, alguna situación así; o la ampliación de la demanda por algún hecho que sí omitió exponer en su momento y que lo puede hacer antes de que el demandado conteste su demanda. Es decir, en la primera oportunidad, en la audiencia ya iniciada, lo primero que hace el juez es darle la palabra al actor para que se manifieste con relación a su demanda, si la va a ampliar, a modificar o a ratificar. Es allí donde el actor puede tomar cualquiera de esas 3 actitudes. Si no las toma, pues obviamente, una vez contestada la demanda en sentido negativo o afirmativo o según la actitud del demandado, el actor ya no puede hacer ninguna modificación, ampliación o ratificación. Si la demanda es ratificada, pues el demandado puede asumir diversas actitudes. Si es modificada o ampliada, el demandado puede tomar 2 actitudes: contestar la demanda en ese mismo momento, tomando en cuenta la modificación o ampliación realizada, o bien acogerse al plazo estipulado en ley para poder pronunciarse respecto a esa modificación o ampliación que realizó el actor en su oportunidad. Es decir, si por ejemplo ocurrió una ampliación por algún nuevo hecho y el demandado no va preparado para eso, puede acogerse al plazo, la audiencia se tendría que suspender y señalar una audiencia para ya llevar a cabo la fase de la contestación de la demanda.
No se puede contestar la demanda y después otra audiencia para contestar sobre la ampliación. No, la contestación se hace en un solo acto y por eso se estipula que puede acogerse al plazo en caso de una ampliación o modificación si no se considera capaz o no considera adecuado de contestar en ese acto. El juzgado de admisibilidad deberá entonces también resolver respecto de las medidas precautorias que hubieran sido solicitadas, así como señalar la fecha para la audiencia respectiva, debiendo percibir a las partes que deben de comparecer con sus respectivos medios de prueba. En algunos casos, en algunos expedientes, los jueces de admisibilidad de demandas no otorgan las medidas precautorias que puedan pedirse. Tienen sus criterios, a veces no lo consideran prudente, a veces no lo consideran necesario, pero es en la demanda, en ese escrito inicial de demanda, donde deben de plantearse esa solicitud de medidas precautorias si lo desean hacer desde un inicio. O bien en la ampliación o modificación. Recuérdense que todavía se tiene esa oportunidad. ¿Y por qué se le da la oportunidad al actor? Porque es la parte más débil, hay que protegerlo, hay que cuidar al actor. Por eso es que el código establece o está diseñado de esa forma para verificar esa protección a toda costa del trabajador como parte más débil. Hablando desde un punto de vista obviamente patrimonial o económico. Porque el patrón no es el que tiene capital, el trabajador es el que está peleando para que le paguen lo justo, lo que le corresponde. Si no, no hubieran procesos laborales. Si todos los patronos pagaran lo que debe de ser, o pagaran como debe de ser, o pagaran en su momento lo que corresponde como prestaciones por algún despido, por alguna situación así, pues habría menos procesos laborales. El apercibimiento que existe en esta resolución, recordemos que es una advertencia respecto a las obligaciones de las partes. Esto es para que las partes le den cumplimiento a una cuestión en particular, bajo percibimiento de comparecer con sus medios de prueba. Es decir, le estoy advirtiendo que usted en esa audiencia debe de traer todos sus medios de prueba. Porque recuerden que el Código de Trabajo establece solo una audiencia de preferencia para el diligenciamiento de los medios de prueba. Ahora, si son demasiados, si es muy extenso, si no llegó, por ejemplo, la cantidad de testigos que fueron ofrecidos y se hace necesario escucharlos, se señalará una segunda, y si por imposibilidad realmente de esa segunda de terminar con todo, se señalará una tercera. Pero esos son muy raros los casos. Yo nunca tuve un proceso ordinario donde fueran 3 audiencias las que se llevaran a cabo. Excepto pues en los colectivos cuando apoyaba al secretario, porque los colectivos realmente los llevan los secretarios en los juzgados, pues ahí sí se llevan a cabo una serie de conciliaciones para lograr agotar todo de la mejor manera posible. Pero eso está en parte, ahorita estamos viendo lo binario. Ese procedimiento puede ser con plazo o sin él. En este caso sí existe un plazo, porque obviamente el plazo para presentar los medios de prueba va a ser el día de la audiencia. No es necesario que las partes lleguen antes de la audiencia y digan, miren, aquí están mis medios de prueba y se los dejo, ya los tiene usted para la audiencia. No. Ese apercibimiento tiene un plazo no efectivamente así tan tajante, pero va a ser el día de la audiencia. Porque si ese día no lo lleva, perdió, como se dice comúnmente. Ese plazo o esa carencia de plazo se debe a que efectivamente hay necesidad de cumplir con un acto en esa audiencia. Imagínense ustedes que proponen como medio de prueba la presentación de los libros de salarios de su patrono. Y el patrono se lo olvida ese día, o no los lleva, o quiere presentarlos después. Y resulta que el abogado del patrono es un compañero de ustedes, un ex catedrático de ustedes. ¿Qué pasó? No se cumplió con esa advertencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que se va a tener, por cierto, el salario que el actor manifestó en su demanda, porque no va a haber forma de que el patrono pruebe lo contrario.
Ahí radica la importancia de hacer caso a esa advertencia, de cumplir con ese procedimiento, porque si no nos quedamos en indefensión. Lo mismo sucede para el lado del actor. Supongan ustedes que en la contestación de la demanda el demandado ofrezca la confesión judicial del actor. El juez la recibe y la señala para la próxima audiencia bajo advertencia de que no comparece. Se tendrán, por cierto, los extremos del pliego de oposiciones. Y ustedes en la segunda audiencia como actores no llegan. Entonces el juez va a calificar el pliego y todo se va a tener contestado en sentido afirmativo de conformidad con las preguntas. ¿Quién pierde? ¿Quién se ha afectado? Posiblemente el trabajador. Ahí radica la importancia de hacer caso a ese procedimiento, de cumplirlo como manda la norma. El juzgado debe tomar en consideración que el plazo entre la notificación y la primera audiencia debe ser por lo menos con 3 días de anticipación. Es decir, no podemos notificar una audiencia el día viernes y la misma va a llevarse a cabo el día lunes. Pensando el notificador que, bueno, está viernes, sábado, domingo y lunes y ahí están los 3 días. No, aquí esos días sí son hábiles. Sábado y domingo no se cuenta para ese efecto de notificación. Pero los 3 días son hábiles. Si notificaron viernes, la audiencia tiene que ser jueves de la siguiente semana. ¿Por qué? Porque debe de pasar lunes, martes y miércoles. Por eso dicen no menor de 3 días, 3 días hábiles. Mucho ojo con eso si ustedes hacen pasantías, si ustedes trabajan en un juzgado, porque se pasa esa situación, la audiencia se va a tener que suspender porque no media el plazo que establece la ley. Ninguna de las partes está obligada a comparecer asesorada por abogado. Pueden comparecer sin abogado, no hay necesidad de que lleven un asesor legal. Sin embargo, si desean comparecer con esa asesoría, esta puede ser brindada por abogado colegiado activo. No puede estar inactivo porque no vale su participación. Por los líderes sindicales, si fuera el caso. Ellos pueden asesorar también al actor. O bien por los estudiantes de derecho de las que hubieran aprobado los cursos relacionados al derecho del trabajo. Regularmente esos cursos se aprueban al finalizar el sexto o séptimo semestre. Sin embargo, en muchas universidades que tienen un bufete, es a partir del noveno semestre, una vez aprobado el octavo semestre, que se pueden asignar los casos en el bufete popular para llevarlos durante su último año de estudio. Esto para ir emparejando, más o menos nivelando el tiempo, y porque la carga académica de los últimos cursos pues no es tan pesada en teoría con relación a la cantidad de cursos y lo intenso de los cursos que son del primero al octavo semestre. En caso de que sea un pasante, un estudiante de derecho que hubiere comparecido como asesor, el monto de lo reclamado no puede superar los 10 salarios mínimos que se encuentran vigentes para el sector al que pertenezca el trabajador. Recuérdense que hay 2 tipos de salario mínimo, el agrícola y no agrícola. Si es un trabajador agrícola, el monto de ese salario multiplicado por 10 es lo máximo en cuanto a reclamación se refiere, en donde puede participar un pasante, un estudiante de derecho. Pasante del bufete por lo regular, ¿no? O un estudiante de derecho. Si es más allá de ese monto, no se puede comparecer como estudiante de derecho y tendrá que ser entonces un abogado o un líder sindical que pueda asesorar al trabajador. Obviamente el líder sindical es aquel que tiene un puesto dentro del comité de sindicato, no un líder sindical que es aquel que lucha, que grita, que anda con el parlante y que no tiene ningún puesto de autoridad dentro del sindicato. Porque no va a ser una negociación, no va a ser una conciliación buena, sana.
posiblemente va a lograr exponer y gritar y hacer un gran aspaviento en la audiencia, pero que le vaya a ser efectivo, difícil. Entonces, mucho ojo con eso. Si también ustedes en algún momento, Dios no lo quiera, se ven necesitados de demandar a alguien, hay que saber asesorarse por parte de un profesional o un líder sindical que sí sepa lo que está haciendo. No porque no existan o los hagamos de menos, no, pero que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Una vez llegada la fase de la audiencia y notificada la demanda a la contraparte, es decir, al demandado, ya está admitida, señalada la audiencia y notificada, el demandado puede tomar diversas actitudes que las vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo de la clase. La primera, allanarse de forma parcial o total. La segunda, actuar en rebeldía, es decir, no comparecer al proceso, aunque en el tema de rebeldía vamos a ver algunas diferencias de opiniones que existen. La tercera actitud, contestar la demanda en sentido negativo. La cuarta actitud, reconvenir al actor, es decir, contrademandarlo. La quinta, plantear excepciones, ya sean dilatorias, perentorias, mixtas o ambas. Y la sexta, llegar a un arreglo conciliatorio, que es muy similar a la actitud de allanarse. Sin embargo, en el arreglo conciliatorio regularmente el allanamiento va a ser total, o sea, el arreglo va a ser total. No puede haber un arreglo conciliatorio parcial. Son términos o efectos muy similares. Entonces, algunos consideran que allanarse es aceptarlo todo y en un arreglo es aceptarlo, pero con algunas condiciones. El allanamiento, que es una aceptación que puede hacer el demandado, puede ser parcial, es decir, solo acepta parte de los hechos de la demanda, o total, al aceptar todos y cada uno de esos hechos. Respecto de la rebeldía, esta puede ocurrir al momento en que es notificada la demanda y no comparecer a defenderse, es decir, no presentarse nunca al juzgado de trabajo, o bien, una vez realizada la acción que fuere por parte del demandado, es decir, contestar en sentido negativo, contravenir o demás, este se aparta del proceso sin justa causa y no comparece de nuevo. ¿Por qué existe diferencia de criterios en este sentido? Porque algunos tratadistas consideran que la rebeldía solo ocurre al inicio, es decir, notificado y no comparezco. Toda vez que si como demandado comparezco al proceso, pero por algún motivo dejo de comparecer, esto tiene un efecto de apartamiento o de separación y no puede considerarse como una rebeldía porque sí se compareció, sí se gestionó, pero por algún motivo dejé de hacerlo. Es decir, si hubo una manifestación de la voluntad por parte del demandado, pero después perdió el interés. Puede ser que le haya contestado en sentido negativo, que haya incluso contrademandado al actor, pero se aparta del proceso. Entonces sí existe alguna diferencia en cuanto a en qué momento opera la rebeldía. Es criterio muy personal que debe de ocurrir al inicio, es decir, una vez notificado y no comparece. Ahí se fue rebelde. Como dicen los patocos, se fue chuco. ¿Por qué? Porque nunca llegó, nunca dijo nada. Y eso implica entonces una aceptación tácita de todos los aspectos de la demanda y que obviamente pues en algún momento puede causarle alguna afectación porque por lo regular esas demandas suelen dictar una sentencia de carácter condenatorio. En cuanto al allanamiento, de conformidad con la doctrina, deben de cumplirse con ciertos requisitos para que este allanamiento sea aceptado, es decir, validado por el juez. El primer requisito es un requisito subjetivo,
Es decir, que para que yo pueda allanarme como demandado en un proceso, debo de tener esa capacidad para ser sujeto procesal, es decir, ser yo el que efectivamente está demandado o mi representada a través de mi persona y tener esa capacidad de comparecer a juicio ordinario laboral como un sujeto procesal. No puede allanarse a alguien que no es parte de un proceso, que no va a tener por qué responder en un proceso, porque la persona ni siquiera está llamada a ese proceso. Imagínense ustedes que mandemos a Juan Pérez, pero se presenta Margarita López. Esa persona no puede ganarse, a menos que sea mi mandataria. Pero si no es mandataria, si no es nada, no puede ganarse, así de simple, porque ella no tiene esa capacidad procesal para ser parte o sujeta en ese proceso. El segundo requisito que debe cumplir es un requisito objetivo. Este, de alguna manera, debe verificarse en cuanto a la disponibilidad de los derechos para no afectar a un tercero. Es decir, nos vamos a allanar, pero atendiendo la capacidad y a lo que se está pretendiendo reclamar. No vamos a afectar a un tercero con esa actitud de allanamiento. ¿Tenemos disponibilidad de cumplir con eso? Sí. ¿Se ve a alguien afectado porque nosotros vamos a cumplir con eso? No. Allanémonos. Son aspectos que se deben de considerar. ¿En qué casos puede haberse afectado a un tercero? Pues no sé, tal vez se me ocurre querer cumplir con una obligación laboral cuando se tiene una obligación por alimentos, en el caso de que fueran personas individuales las demandadas. Entonces, mire, señor juez, yo no puedo pagar alimentos porque me demandaron en lo laboral y pagué allá. Entonces, esa acción de allanarse y pagar en un laboral para evitar una responsabilidad donde se pueda afectar a un tercero no es válida. Y el tercer requisito es un requisito de actividad, es decir, que implica que este puede ocurrir en cualquier momento del proceso, no necesariamente al momento de contestar la demanda. Aún cuando el proceso se encuentra en segunda instancia en conocimiento de un recurso de apelación, se puede dar ese allanamiento para que el proceso termine. Obviamente, la manifestación en cuanto a la aceptación del allanamiento debe ser expresa, es decir, debe ser clara ante el órgano que tiene en ese momento el control del proceso para decir, miren, señor juez, o miren, señores magistrados, mi representada se allana o yo me allano que soy el demandado y terminemos el asunto y se acabó. Pues. Esa sería la actitud que puede asumir el demandado en esa figura procesal. Vamos a la rebeldía otra vez. Con relación a la rebeldía, podemos decir entonces que de conformidad con el artículo 335 del Código de Trabajo, debe de apercibirse en la primera resolución que en caso alguna de las partes no compareciera a juicio sin justificación, el juicio continuará sin su presencia, sin más citarle ni oírle. Ya no lo vuelven a llamar, ya no lo escuchan, aunque llegue a patear la puerta del juzgado, no es válida su comparecencia si fue debidamente notificado, mediante plazo de ley y ustedes no comparecieron. Y no justificaron esa su inasistencia, porque puede ocurrir que alguna enfermedad, pues se puede justificar esa inasistencia. Si en la fecha de la audiencia alguna de las partes no compareciera a juicio, deberá de presentar la excusa respectiva, la cual únicamente será admitida si fuere por enfermedad. Aquí no es válida ninguna otra excusa, que había tráfico, que había manifestación, que había esto, que había lo otro, que no me levanté temprano, nada. Estaba fuera del país, nada. La única causal para que sea válida esa excusa y no tener el efecto de la rebeldía es una excusa por enfermedad debidamente comprobada, es decir, certificada por médico tratante o por algún centro de salud, un nosocomio, donde por enfermedad usted no puede movilizarse, o su representante no se puede movilizar. ¿Qué pasa en caso de las sociedades anónimas o las personas que representan a otras?
Recuerden ustedes que la representación puede caer o el mandato puede caer en varias personas a la vez. Sin embargo, algunos jueces son algo benevolentes y aceptan la excusa, aunque quien deba comparecer sea el representante legal de alguna entidad o el mandatario de alguna entidad o persona. ¿Por qué? Porque muchas veces esas entidades o esas personas jurídicas solo delegan por disposición expresa de sus estatutos o de ley la representación en una persona. Hay entidades que solo pueden comparecer a través de un director o de un secretario o de algún puesto similar. ¿Y qué pasa si esa persona no se enferma? El juez no puede decir, hubiera delegado la representación a alguien más. No, la ley no permite que esa representación la ejerza a alguien más. Es atendiente al cargo y el que ejerce el cargo está enfermo. Distinto de las sociedades que regularmente pueden delegar a los representantes a varios esa representación. Al gerente general, al gerente de recursos humanos, al administrador, los tres pueden ser representantes y ahí sí no hay excusa que valga. Se enfermó el gerente general, pues que va de recursos humanos. Están enfermos los dos porque amanecieron malos. Hablando en el sentido de que ustedes ya saben, de que estuvo larga la noche y estuvo fuerte la pelea. No es válida esa excusa. Entonces, mucho ojo con eso si ustedes llegan a ser abogados patronalistas, porque en algún momento la representación no cae solo en una persona y los jueces no van a admitir esas excusas. ¿Se pueden nombrar varios representantes? Sí. Entonces, por lo menos en materia laboral, que la única causa de excusa es esta, hay que tener esa representación en 2 o más personas. Esa excusa se debe presentar en un plazo máximo que no exceda de las 24 horas siguientes a la hora en que iba a llevarse a cabo la audiencia. Si se pasan de esas 24 horas, la excusa va a ser rechazada. Después no sería de recibido. Entonces las van a resolver que no se les admite. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Declarados rebeldes. Entonces hay que tener cuidado con ese plazo. Aquí el plazo sí es bien rígido. ¿Por qué? Porque es un plazo que se le está dando con claridad antes del tiempo. O sea, no está a discreción del juez, como lo puede estipular la ley del organismo judicial, que en los casos en que la ley no fija plazo, el juez lo fijará a su discreción. No, aquí la ley sí fija un plazo que es de conocimiento de ambas partes y por lo mismo debe considerarse cualquier situación que pueda ocurrir. Recordemos entonces que si alguna de las partes considera que no podrá presentarse durante todas las fases del proceso, puede delegar su representación a través del mandatario, quien deberá de acreditar la calidad con la que actúa, ya sea un mandatario, un representante legal, porque así lo dispuso la escritura, el acta notarial de nombramiento y demás. Hay que acreditar la calidad con la que estamos diciendo que actuamos. Si no se acredita esa calidad, difícilmente vamos a poder tener una participación, a menos que en algunos casos comparezcamos como un gestor de negocios y que la actitud vaya a ser de arreglo, de conciliación y lleguemos directamente a pagar lo reclamado. Ahí sí se puede. Pues si vamos a ir a contestar, ahí sí no. Si vamos a ir a pelear, ahí sí no. Pero si se va a ir a conciliar y a pagar de una vez, sí se puede actuar a través de un gestor de negocios que no necesita tener una representación como tal. Habría que ver el criterio de los jueces de trabajo a nivel república en cuanto a la figura del gestor de negocios, porque no todos los jueces los aceptan. La siguiente actitud, contestación en sentido negativo. Esta implica entonces que el demandado no está de acuerdo con ninguno de los puntos o hechos expuestos en la demanda y genera esa oposición. Allí es donde se inicia el contradictorio de todo juicio. Una vez yo me opongo a lo que me están diciendo en la demanda. Esa oposición es ese contradictorio que se genera. Con la contestación de la demanda se pueden plantear excepciones. Aquí es parte de esas incidencias o actitudes del demandado.
Esas excepciones dilatorias, es decir, que atrasan o suspenden el proceso, perentorias, que son las que atacan el fondo del asunto, o mixtas, que son dilatorias, pero que producen efecto en una perentoria, como una excepción de pago o transacción, son las que se presentan en el momento de contestar la demanda. No se pueden presentar después, no se pueden presentar antes. Es con la contestación de la demanda. En esa contestación puede ocurrir también que se presente una reconvención, es decir, una contrademanda en contra del actor, valga la redundancia. Esto implica entonces que el demandado plantea esa contrademanda y ambos pasan a ser considerados actor y demandado. El trabajador es actor en contra de su patrono, pero es demandado porque el patrono lo contrademandó. Esto puede ocurrir cuando el demandado exige que el actor responda por alguna situación de índole precisamente laboral y que en su momento no cumplió o no realizó de buena manera. Algún incumplimiento, alguna situación que el trabajador dejó y que causó algún daño, algún perjuicio o que impidió que se avanzara con algún proceso de producción, puede ser contrademandado. Puede ocurrir. Estén sabidos ustedes de esa situación. Obviamente no va a ser una contrademanda porque el patrono le dio un préstamo, le hizo un préstamo y que lo va a contrademandar para que le pague y que se va a cobrar con las prestaciones. Eso no se puede. Eso es harina de otro costal. Ese es un proceso distinto en el que el patrono tendría que iniciar en contra del ex trabajador para lograr el pago de ese préstamo. Ustedes ya saben cuál es la vía. La contestación en sentido negativo implica entonces que el demandado no está de acuerdo con ninguno de los puntos o hechos expuestos en la demanda, lo que genera entonces esa oposición. Al momento en que se contesta la demanda, esta debe de cumplir con todos los requisitos que exige también el artículo 332, es decir, tanto demanda como contestación de demanda debe cumplir con los mismos requisitos. Y dentro de ellos, obviamente, el ofrecer los medios de prueba a diligenciar, ya sea en esa primera audiencia o en la segunda si fuera necesario. ¿Qué pasa si falta algún requisito de estos que establece el código? Puede imponerse un previo a efecto de que el demandado promueva su contestación con todos los requisitos de ley. ¿Será que es válido? ¿Será que está regulado, sí, directamente en el Código de Trabajo? ¿Será que está escondido por ahí? ¿Será que es parte de las normas procesales civiles? Te los dejo en el haber como pregunta de la semana. Esta semana sí fue silencio con ustedes, no sé qué pasó. Recibí únicamente 2 correos. Uno que pues es una duda que no es precisamente del tema de clase, que no he podido responder. Uno pidiendo diapositivas, como 10 o 12 presentando asistencia, y uno nada más con relación al tema de clase. Entonces, desconozco qué está pasando, qué los desmotivó, pero si siguen así, difícilmente vayan a superar la evaluación que se les pueda presentar. La contestación, entonces, en sentido afirmativo, es el equivalente a un allanamiento. Puede ser parcial o total. Si es parcial, el juicio continúa con lo que no fue admitido en la contestación o el allanamiento. Es decir, si por ejemplo, contesto la demanda en sentido afirmativo de forma parcial y me allano las peticiones del pago de vacaciones, de aguinaldo y de bono 14. Sin embargo, contesto la demanda en sentido negativo en cuanto al pago de bonificación, incentivo por tal cosa, o en cuanto al pago de ventajas económicas porque no las gozaba, o en cuanto al pago de utilidades porque no estaba estipulado dentro de su contrato de trabajo. Cualquier cosa. Me allano parcialmente porque solo acepto parte de los puntos que se reclaman en la demanda y en relación al resto me opongo porque no estoy de acuerdo. Entonces esa contestación va en esa línea. Es un allanamiento parcial o una contestación afirmativa y negativa
porque no aceptamos todo. Al momento de la contestación, el demandado debe de plantear entonces las excepciones que considere necesarias, si es que hay excepciones que plantear. No necesariamente en todos los casos van a haber excepciones. Si hay alguna que se pueda plantear, si se considera por parte del abogado y del demandado, perdón, que es prudente o aconsejable presentar alguna excepción, pues se plantea al momento de contestar. Si no, no se plantea ninguna. Excepto, como ustedes ya saben, que hay 4 o 5 excepciones por ahí que el mismo código establece que pueden plantearse incluso antes de dictarse sentencias en segunda instancia. Y ustedes ya las tendrán determinadas, identificadas, bien subrayadas en su código y no las vamos a tocar. ¿Alguno tiene duda? Estudia un poquito, lo platicamos y persiste en la diferencia en cuanto a dónde están reguladas o si no las llegase a encontrar. Las mismas se plantean entonces de conformidad con lo que se preceptúa en el Código Procesal Civil y Mercantil por carecer el Código de Trabajo de regulación alguna o específica con relación al planteamiento de las excepciones. El artículo 342 solo hace referencia a la forma y el momento en que pueden interponerse. Veamos el artículo 342. Excepciones, capítulo 6. Previamente a contestarse la demanda o la reconvención, en la audiencia señalada para tal efecto, se opondrán y probarán las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. En este último supuesto, la prueba de ella se recibirá en la audiencia más inmediata que se señale para recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención, pero las nacidas con posibilidad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en una instancia, debiéndose igualmente recibir la prueba de las mismas en la audiencia más inmediata que se señale para recepción de pruebas de juicio o en auto para mejor proveer si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Recuerden que el auto para mejor proveer no tiene como finalidad la incorporación de nuevos medios de prueba. En todo caso, será el juez el que solicite algo, no con medio de prueba, sino para aclarar lo dispuesto en este artículo y lo que establece el auto para mejor proveer. Segunda pregunta de tarea en la semana, y esa sí me gustaría que me la respondieran, por favor. La mayoría. Tengo 310 alumnos conectados y regularmente recibo los correos de los mismos 20 o 22 personas. No puede ser solo con los mismos 315, imagínense. Hasta más hay hoy. Solo tenga la respuesta de los mismos 20, 22 y muchos de ellos solo para asistencia. De las excepciones que se planteen, se pueden ofrecer medios de prueba y si la prueba fuera admitida por el juzgador, deberán de recibirse en una próxima audiencia. Excepciones dilatorias que pueden plantearse: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación que se pretende hacer valer o el derecho que se pretende hacer valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Estas las encuentran ustedes en el 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, al 343 de su Código, 342, que fue el que vimos, del Código de Trabajo, anoten el 116 del Procesal Civil y Mercantil. Y en el 116 anoten el 342 del Código de Trabajo. Amarren sus normas. Cuando estén en los privados y no tienen las normas amarradas de esa forma, integradas de esa manera, van a sufrir. Y se acordarán de mí. Para los que nos conocieron, a mi persona y a mi esposa, porque también dio clases en rural, bueno, de hecho todavía damos clases los dos. En las clases presenciales insistíamos y recalcábamos esa importancia. Hay muchos colegas
que ustedes saben quiénes son, que dábamos clase en las mismas sedes, que son muy celosos con esa información. Se lo guardan para sí y no quieren compartir con nadie esa experiencia o esos chivos, esos tips que van agarrando uno en el camino para hacer más fácil la integración de las normas y tener un mejor resultado en cada uno de nuestros procesos. Insisto, amarren, anoten. Incluso doy un curso en la Facultad de Ingeniería que es de legislación y a ellos tampoco los dejo así en el aire como quien dice, bueno, que miren ellos cómo salen o igual no van a ser abogados y no vale la pena, no. También les he explicado de qué forma hacer ese enlace con las normas para facilitarles su ejercicio profesional más adelante. Para el caso de los extranjeros o personas transeúntes, se considera como excepción previa, no dilatoria, previa, la de garantizar las sanciones legales, las costas y los daños y perjuicios. Sin embargo, estas excepciones o esta disposición tiene sus excepciones. Respecto de las excepciones perentorias, estas deben de presentarse al momento de contestar la demanda o la reconvención, pudiendo de igual forma ofrecer prueba y esta se diligenciará en una audiencia más próxima. Este tipo de excepciones, es decir, las perentorias, se resuelven en sentencia. ¿Por qué? Porque atacan el fondo del proceso, el fondo del asunto y no una mera forma, como puede ser una falta de personería, una falta de cumplimiento de la obligación, una caducidad. No. Estas atacan el resultado final que va a tener ese proceso. Le van a permitir al juez tener un mejor juicio de valor en cuanto a lo dicho por el actor de la demanda y lo dicho por el demandado en su contestación. Eso pretende una excepción perentoria. Destruir esto con hechos, con pruebas prácticas. Y no por alguna cuestión de forma o porque ya se le venció, o porque mire, señor juez, ya le pagué. No. Ataca al fondo. Pueden plantearse como excepciones mixtas, es decir, que son dilatorias, pero tienen efecto de una perentoria porque atacan el fondo, el pago, la percepción, cosa juzgada y transacción. Esas cuatro son mixtas o privilegiadas. Para los que recibieron cursos de procesal civil o están recibiendo su refuerzo en procesal civil o lo están estudiando en otro lado, esas excepciones saben que son mixtas o privilegiadas. Estas pueden interponerse en cualquier momento del proceso hasta antes de dictar la sentencia de segunda instancia. Recuerden esto, por favor, es importante. Este tipo de excepciones, si bien son dilatorias, tienen efecto de una perentoria, toda vez que ponen fin al proceso si el juez acoge la excepción, es decir, si la otorga con un valor, si le da ese valor a la excepción, el proceso va a terminar. Obviamente termina con una sentencia. Ya sean excepciones previas o dilatorias, presentadas en la reconvención, el reconvenido, es decir, el actor que fue contrademandado, puede también ofrecer prueba que sustente su argumento para atacar las excepciones interpuestas. Esto lo vemos regulado en el artículo 344 del Código de Trabajo. Pruebas. Si no hubiera avenimiento entre las partes, segundo párrafo, dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no lo hubiera hecho antes. En el caso de excepciones interpuestas contra la reconvención, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, es decir, se puede ofrecer prueba en ese momento o en las 24 horas siguientes a que se presentó esta situación. En cuanto a las actitudes del demandado, como ya vimos, este puede presentar una reconvención. Esto implica entonces que el demandado plantea una contrademanda en contra del actor y ambos, como les dije hace un momento, son considerados actor y demandado. Si se plantea la reconvención,
El juez suspenderá la audiencia y procederá a señalar una nueva, a menos que el actor reconvenido, es decir, contrademandado, manifieste su deseo de responder esa contrademanda en ese momento. Es muy difícil, es muy arriesgado hasta cierto punto, si están del lado del actor, hacer eso. Puede ser que la contrademanda sea muy compleja y es mejor suspender la audiencia y que se señale una próxima. Puede uno sentirse muy seguro, muy gallito, como dicen en mi pueblo, pero en algún momento las cosas pueden salir mal y el perjudicado va a ser nuestro cliente, que será el actor. Podemos definir como la pretensión que al contestar la demanda formula el demandado en contra del demandante. Tanto la demanda como la reconvención o contrademanda deben de ser resueltas en la sentencia. Es decir, se debe emitir siempre una sentencia donde se declare con lugar o sin lugar la demanda, o con lugar parcialmente y con lugar parcialmente la contestación, puede esto y esto y esto, o la contrademanda puede esto, esto y esto, o sea, sus considerandos de hecho y de derecho. Es decir, por qué sí y con base en qué norma yo, juez, dicto sentencia en ese sentido. En la audiencia que el juez señale para juicio oral, el demandado y el actor pueden llegar a un arreglo conciliatorio que le permita a ambos solucionar el conflicto de la mejor manera posible. Recordemos que las normas de trabajo son eminentemente conciliatorias y se puede conciliar en cualquier etapa del proceso. Es igual que un arreglo, se puede llegar a este en cualquier etapa del proceso. Sea cual fuere la actitud del demandado o del actor, si este fuera reconvenido o contrademandado, el proceso finaliza siempre, como dijimos ya, con la emisión de una sentencia por parte del juez que controla el juicio. No puede resolverse de otra forma, a menos que obviamente haya una conciliación, porque ahí pues no se dicta una sentencia, es un acta donde ambas partes llegan a un arreglo, se hace constar y ya ustedes saben cuál es la consecuencia en caso de incumplimiento. Si fuera una conciliación la que ocurriese, se fracciona un acta haciendo constar el acuerdo alcanzado, siempre que este acuerdo no contraríe las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables en materia laboral o en derechos humanos, la cual en caso de incumplimiento sirve de título ejecutivo. He aquí otra interrogante, tercer interrogante de la semana. ¿Ante quién promuevo ese título ejecutivo? ¿Ante el juez de trabajo o ante un órgano en materia civil? Pregunta de privado, jóvenes. Eso es difícil de contestar. Y me gustaría, no quiero decir nombres, pero me gustaría que quienes me escriben constantemente pidiendo apoyo, comentarios y demás, respondan. En la audiencia que el juez señale para juicio oral, el demandado y el actor pueden llegar a un arreglo conciliatorio que le permita a ambos solucionar el conflicto de la mejor manera posible. Para el efecto, entonces, partiremos de lo que establece el artículo 340 del Código de Trabajo. Este regula que una vez contestada la demanda y la reconvención, si lo hubiere, el juez procurará avenir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Aprobará el arreglo que se conviniere si éste no sea contrario a la ley, reglamentos o disposiciones aplicables en materia laboral. Puede procederse en la vía ejecutiva en cuanto a lo acordado, siempre que así sea pedido, pero el juicio continuará respecto de lo no acordado. Vamos por partes en el 340. El juez procurará avenir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. El juez va a procurar entonces llegar a ese arreglo con las partes, que las partes se arreglen. Obviamente no tiene interés en ese arreglo. Entonces el juez va a procurar, va a hacer
diligente, va a hacer conciencia, va a ser aquí, y a venir es como que invitar a las partes. Entonces el juez va a invitar a las partes y nos va a proponer fórmulas ecuánimes, es decir, justas, parejas, lo más parejas posible, para que ambas partes lleguen a ese arreglo conciliatorio. Ustedes saben que una conciliación, una negociación es como un estira y encoge. Yo cedo algo, pero usted también ceda. Eso es lo que sucede en una conciliación. Porque si no, no tiene razón de ser, no sería una conciliación, sería un allanamiento, posiblemente parcial o total, pero no es conciliación. Por eso ahí radica la diferencia que hablábamos al inicio, que tienen muy parecido el efecto. Conciliamos, sí, pero en una conciliación yo cedo algo, pero usted también cede. Yo estoy de acuerdo con pagarle esto, pero usted, mire, me está afectando si yo le pago todo esto de indemnización, por ejemplo. Pero yo de indemnización ofrezco esto, acepta. Ese estira y encoge, esa negociación, como que fuera un mercado, trabajando y haciendo rebajas y demás, es una conciliación. El allanamiento es distinto, porque en el allanamiento yo digo, sí, le voy a pagar todo lo que le debo y se acabó. O sí le voy a pagar esto, pero esto no. Entonces, ahí radica la diferencia entre una situación y otra. La forma en que se realiza y el efecto que puede tener. Obviamente, el efecto final va a ser que el proceso termina, pero la manera en que lo llevamos a ese término es lo que diferencia una conciliación de un allanamiento. El juez aprobará el arreglo que se conviniere si este no sea contrario a la ley, reglamentos o disposiciones aplicables. Es decir, que por ejemplo, en esa negociación el trabajador no renuncie a sus prestaciones, valga la redundancia, irrenunciables. Se pueden negociar acciones, el bono 14 del aguinaldo, porque eso está claro cuánto y cómo se debe pagar. Entonces, si el acuerdo violenta esas prestaciones, afecta el pago de esas prestaciones, el juez no lo puede aprobar. Si está de acuerdo con la normativa, aprobémoslo en el caso que ustedes vayan a ser jueces y continuemos con el proceso. Si ese arreglo termina, pues enhorabuena. Si no, continuamos con lo que no fue acordado o no fue allanado o no fue conciliado. ¿Se puede iniciar un ejecutivo en cuanto a lo acordado que no fue cancelado en ese momento? Sí. Pero de preferencia, si ustedes son abogados del demandado y van a conciliar, van a allanarse de forma parcial, por lo conciliado o lo allanado, procuren cancelarlo de una vez para evitar la promoción de un juicio ejecutivo y el desgaste de otro proceso. Es cierto que hay algunos colegas que prefieren que su cliente se vea en más clavos legales, porque eso les va a significar, obviamente, más ingresos. Pero al final de cuentas estamos afectando al cliente, y el cliente, el día que se percate de eso, que alguien más se lo comente, inmediatamente nos da la gracia y no lo volvemos a ver. Entonces hay que saber llevar a los clientes. Vamos de tiempo, todavía nos quedan 25 minutos. Bueno, vamos a hablar menos y a tratar de explicar más. Respecto de la prueba, entonces, que se presenta o se ofrece para un juicio ordinario, los hechos de la demanda, la contestación, la reconvención o las excepciones pueden ser sustentados con diversos medios de prueba, inclusive las presunciones humanas. Aquí sí se valoran presunciones humanas, distinto de un proceso penal, por ejemplo. Por lo que, teniendo lo dispuesto en el Código de Trabajo, pueden ofrecerse documentos, testigos, dictámenes de expertos y la confesión judicial. Recepcionada y diligenciada la prueba, es decir, ya los documentos, los testigos, el dictamen de expertos y la confesión judicial, si el juez lo estima pertinente, puede dictar auto para mejor proveer y con ello practicar de oficio o a requerimiento de alguna de las partes cualquier medio de prueba pertinente,
pedir que les sean exhibidos documentos o actuaciones e incluso practicar un reconocimiento judicial. El auto para mejor proveer tiene como fin que el juez aclare algún punto sobre el cual pueda tener dudas, pero en ningún caso será para aportar prueba a favor de alguna de las partes. Retomando la primera pregunta o la segunda que les formulé, si el código establece que las pruebas de las excepciones pueden incluso incorporarse en el auto para mejor proveer, ¿cómo queda lo expuesto acá? Que establece que el auto para mejor proveer nunca va a tener como finalidad aportar prueba a favor de alguna de las partes, solamente para despejar dudas que el juez pueda tener. Segunda pregunta de privado que les hago hoy, compleja en esta noche. Sentencia. Al momento de dictarse el fallo o sentencia, este puede dividirse o derivarse, mejor dicho, de dos situaciones distintas. La primera, cuando el demandado ha sido citado debidamente, apercibido de que comparezca y no comparece a la primera audiencia sin justificación. Se da esa rebeldía. La sentencia debe dictarse entonces a un plazo de 48 horas y es conocida por algunos tratadistas, algunos estudiosos del derecho laboral o doctrinariamente hablando como una sentencia ficta, es decir, una sentencia sin contradicción, sin oposición. No hubo una manifestación de voluntad de parte del demandado, se dicta sentencia en 48 horas si el actor ratifica, amplía o modifica su demanda, pero como el demandado no se pronunció, se fue rebelde, se le declara rebelde en la sentencia y se dicta esta en un plazo máximo de 48 horas. La segunda forma que puede ocurrir una sentencia es cuando, agotada la recepción de la prueba ofrecida, posterior al auto para mejor proveer, si es que el juez así lo consideró y lo efectuó, se procederá a dictar sentencia a un plazo no menor a 5 días ni mayor a 10 días. Esta es una sentencia que se conoce como una sentencia contenciosa. ¿Por qué? Porque hubo un contradictorio, hubo un choque, hubo una oposición en cuanto a lo que indicó el actor en su demanda y lo que contestó el demandado. Esas dos partes chocaron, hablando hipotéticamente, obviamente, y la sentencia que se produce se conoce como una sentencia contenciosa. Hubo una contienda, hubo un pleito entre los sujetos procesales. La prueba se valora o analiza de conformidad con el sistema de valoración en conciencia, observando los principios de equidad o de justicia. En la actualidad, derivado a la enorme carga laboral, a la situación del rol de turnos o de la suspensión de labores en el organismo judicial durante algún tiempo, existe una mora judicial de aproximadamente año y medio. Es decir, si antes un proceso se tardaba 2 años, por ejemplo, hoy se va a tardar 3 años y medio, 4, dependiendo de si hay apelación o no más, o incluso más. Yo tengo uno que en octubre cumple 2 años de haberse presentado y no hay forma que me señalen los jueces de admisibilidad de demanda la fecha. Siempre que voy no está el oficial, es que no le tocó llegar ese día, nunca está. Me fijaron un predio hace como 8 meses, lo evacué y al día de hoy estoy esperando que me digan para cuándo es mi audiencia. El trabajador ya tiene hasta otro empleo, afortunadamente, pero en los juzgados están bien cargados de trabajo. Valga la redundancia porque son juzgados de trabajo. Contra pueden interponerse en concreto 2 recursos, aunque uno de ellos se subdivide. El primer recurso que se puede plantear es el de aclaración y ampliación. Este es el que se subdivide, como lo vamos a ver más adelante. Este se interpone dentro de 24 horas siguientes
a que fue notificada la sentencia. Se subdivide porque la aclaración pretende una cosa distinta de la ampliación. La aclaración procede cuando los términos de la sentencia son obscuros, ambiguos o contradictorios. Y la ampliación procede cuando se omite resolver algún punto de los sometidos a juicio. Es decir, al juez se le olvidó resolver algo. Planteamos una ampliación. Pero ¿qué pasa si el juez resolvió gallo gallina, como decimos vulgarmente? Pues planteamos el recurso de aclaración para que nos diga cuál es la forma correcta en que está resolviendo o en que debió resolver. El otro recurso que se puede plantear es el recurso de apelación. Este se interpone dentro del tercer día de notificado el fallo. Hoy notifica, tengo 3 días como máximo para interponer. El primer recurso es resuelto por el juez que dictó la sentencia, es decir, el recurso de aclaración y ampliación lo conoce el mismo juez contralor y que dictó la sentencia. Pero el recurso de apelación ya es conocido por un tribunal colegiado, un órgano colegiado, que es la segunda instancia y que regularmente son las salas de la Corte de Apelaciones en materia laboral. Ese es el recurso que conoce una sala, apelación. Aclaración y ampliación, el juez que dictó la misma sentencia. Bueno, eso es en cuanto al juicio ordinario, generalidades, aspectos muy generales. No entramos a ver todas las incidencias. Creo que tendremos una clase más adelante de juicio ordinario para el examen final. Y allí las ahondaremos en cuanto al tema. Si tienen dudas en cuanto al juicio ordinario, vayan pensándolas, formúlenlas, plantéenlas. Puede ser que en la clase de juicio ordinario respondamos muchas de ellas durante el transcurso de la clase. Proceso ejecutivo. Una vez firme la sentencia dictada por el juez de trabajo, a este le compete llevar a cabo la fase de ejecución, la cual debe realizar de oficio. Es decir, que nadie debe estar atrás del juez para decir, mire, ya, inicie con el proceso ejecutivo. No, es de oficio. Es decir, no necesita que ninguna de las partes se lo pida. Por lo que procederá a efectuar la liquidación. Notificar la liquidación. Si no se plantea recurso de rectificación por alguna de las partes, el juez libra mandamiento para efectuar el cobro del resultado de la liquidación al demandado, o en su caso, el embargo de bienes suficientes que garanticen el pago de la suma adeudada. ¿Qué es la liquidación? Pues plasmar en una resolución el monto a que asciende cada una de las prestaciones a las que se condenó. Vacaciones de tal fecha a tal fecha, tanto. Aguinaldo de tal fecha a tal fecha, tanto. Bonificación incentivo de tal periodo, tanto. Esa es la liquidación que hace un juez. Se manda a notificar. Si no se está de acuerdo con esa liquidación, se puede plantear un recurso de rectificación que conoce el mismo juez y que va a resolver si nuestro argumento es válido o no. Si se practicase el embargo porque se libró el mandamiento de ejecución y no se pagó, el juez procede a la subasta pública de los bienes que hubieran sido embargados. Fincado, es decir, adjudicado a un postor o al actor, si los bienes embargados fuesen muebles, se procurará que les sean entregados a la brevedad posible. Y si fueran inmuebles, se le va a fijar un plazo al demandado para que efectúe la escritura donde traslada el dominio de esa propiedad. Obviamente a favor de la parte actora o vencedora del juicio. Veámoslo un poco más despacio. Emitida la sentencia por el juez de trabajo, de conformidad con el código, él mismo debe practicar la liquidación. Algunos tratadistas consideran que es acá donde inicia la fase o etapa de ejecución. Sin embargo, la mayoría coincide que se trata de una actividad propia de la etapa de conocimiento, puesto que con la sentencia que la concluye, nunca se ejecuta propiamente esta,
sino que solamente se complementa la original sentencia que estableció la condena sin determinar la cantidad líquida comprendida en la condena, obteniéndose recién a partir de ese momento un título de ejecución habilitante del inicio de la etapa de ejecución del proceso. Es decir, lo que considera es el juez dictó sentencia. Obvio, está firme, no hubo apelación, no ya regresó de la sala, perfecto. Vamos a dar inicio a la fase ejecutiva. Pero, ¿cómo vamos a ejecutar si no tenemos un monto claro? No tenemos una totalidad. Entonces, ¿cuál es el requisito para iniciar esa ejecución? Para irle a tocar la puerta al demandado y decirle, mire señor, usted debe tanto. Pues la liquidación. ¿Es parte de la etapa de conocimiento? De alguna manera sí. ¿Es parte de la etapa de ejecución? Sí, porque es el requisito para que ésta se pueda cobrar. Entonces, estamos en un espacio intermedio entre el conocimiento y la ejecución. Sin liquidación no podemos ir a cobrar. Así de simple. Podemos tener una sentencia maravillosa de muchos miles, cientos o millones, pero si no tenemos una liquidación efectuada por el juez, ¿cómo vamos a ir a cobrar? ¿Cómo vamos a obtener el pago de esa sentencia? No existe. Entonces, es una dicotomía entre dos tratadistas, porque para unos es parte de la fase de conocimiento y para otros es el inicio de la fase de ejecución. El que considera que desde la fase de conocimiento la ejecución la valora o la analiza a partir del momento en que se cobra, en que se lleva ese título ejecutivo a través del mandamiento, a través de la orden que se le da a un personal del juzgado para que vaya a cobrar. Ese es el mandamiento de ejecución. Cantidad líquida y exigible, sí, porque ya está la liquidación efectuada. Sin esa liquidación no podemos cobrar. Y no podemos liquidar o practicar la liquidación si la sentencia no está firme. Entonces, es un estira y encoge entre los que se dedican a estudiar esta parte del proceso, y a cada uno de ustedes se formará un criterio en cuanto a dónde incluirla o por qué debe de llevarse a cabo esta. Para mí, la función o la forma en que la reguló el legislador es muy aceptable. El proceso ejecutivo. Bueno, partiendo de lo anterior, entonces la etapa de ejecución iniciará desde el momento en que se encuentra firme la resolución que practicó la liquidación, y esta es susceptible de ser atacada a través del recurso de rectificación, el cual procede cuando la liquidación efectuada adolece de errores de cálculo o se omitió consignar alguno de los puntos de la parte resolutiva de la sentencia respecto a la reclamación que se formuló, sobre la cual se condenó, pero que no obra en esa liquidación. Por ejemplo, la sentencia establece que condena el pago de vacaciones del año 2019, pero la liquidación ya no la tomó en cuenta. Pues, tocará plantear dentro de las 24 horas el recurso de rectificación para que el juez corrija ese error. La liquidación debe realizarse de oficio, sin necesidad que se le requiera al juez, después de los 3 días de estar firme la sentencia, o en su caso la ejecutoria. La ejecutoria es la resolución de la sala donde se ordena al juez ordinario que continúe con el trámite porque la sentencia ya fue emitida por dicha sala. Practicada esta, el recurso de rectificación debe interponerse dentro de 24 horas de notificada la liquidación, y contra ese no cabrá recurso alguno. Es decir, contra el auto o la resolución que resuelva el recurso de rectificación no podemos plantear ningún recurso más. Esa resolución no forma artículo, es decir, no la hace susceptible de ser analizada a través de una impugnación. Una vez que se notifica la liquidación, el vencido en juicio, cuenta con el plazo de 3 días para cumplir con el pago por el monto de esta. Si no hiciera efectivo el pago, el juez libra mandamiento de ejecución, que es esa orden que le da al notificador de decirle, o al ministro ejecutor de decirle, mire, vaya a tal lado y cobre el monto de esa liquidación.
En caso no se cancele al momento de que el notificador o el personal del juzgado llega, se puede ordenar el embargo de bienes suficientes que garanticen el monto de la suma deudada, es decir, el monto de la liquidación. Si son bienes muebles, se puede nombrar un depositario. Practicado el embargo, el demandado cuenta con el plazo de 3 días más para hacer efectivo el monto de lo que deuda. Los bienes que gocen de esa medida precautoria de embargo, si no es cancelado en esos 3 días, serán sacados a remate, pudiendo hacerse las publicaciones respectivas, pero estas se hacen siempre a costa del interesado, es decir, del actor. La fecha para el remate no puede ser posterior a los 10 días en que venció el plazo de los 3 días que tenía el demandado, una vez decretaron el embargo de esos bienes. Decretaron el embargo, le dieron 3 días más para que pagara, no pagó, a partir de allí tenemos 10 días y después de esos 10 días podemos señalar la fecha para el remate. El embargo puede decretarse sobre bienes muebles e inmuebles, así como sobre cuentas bancarias o similares. Una vez fincado, es decir, otorgado o adjudicado el remate al postor, es decir, al que llegó a pujar a esa subasta, o al actor, si fueran bienes muebles, el juez ordenará al depositario la entrega de estos bienes lo más pronto posible. Si éste no hiciera efectiva la entrega, se podrá ordenar el secuestro de dichos bienes. Si el embargo recayó sobre bienes sujetos a registro, como un bien inmueble o vehículos que pueden ser objeto de registro, que ustedes, conocedores del derecho civil, ya saben qué bienes se registran, bienes muebles, se le fijará al obligado el plazo de 5 días. ¿Para qué? Para que realice la escritura donde le traslada el dominio de esa propiedad o de ese bien mueble objeto de registro. Ese plazo de 5 días es bajo apercibimiento de que en caso no se efectúe, esa escritura la dará el juez en rebeldía del obligado. Es decir, sí o sí, yo le quito su bien porque ya se lo adjudiqué, ya le di la oportunidad y usted nunca pagó. Contra las actuaciones del juez en la fase de ejecución, no existe recurso alguno que pueda interponerse, excepto, ya saben ustedes, rectificación en la liquidación, si consideran la liquidación como parte de la fase de ejecución. Por último, entonces es importante recordar que si la persona obligada a enajenar sus bienes posterior a la ocasión en que se obligue por la realización de algún acto o la realización de un documento que pueda ser utilizado como título ejecutivo y que esta enajenación lo convierta en insolvente, será juzgado penalmente por el delito que resulte. Pregunta fácil de privado para que conoce el proceso penal. Para que no, cuarta o quinta pregunta que les dejo en el tintero en la semana: ¿qué delito comete y cuál es el fundamento? Obviamente, si saben eso, sabrán cuál es la forma en que se logra hacer esto. Lo juzga el juez en materia laboral, lo juzga el juez en materia penal. ¿Qué hace el juez de trabajo si él no es el encargado de juzgarlo por ese delito? ¿Cuál es la actitud que debe asumir? Pregunta complementaria de la última. Y para finalizar con la clase, pues obviamente las 10 preguntas que yo les sugiero que puedan tratar de dar respuesta para corroborar ustedes su conocimiento, su expertise, cómo van comprobando ustedes que efectivamente están preparándose para su examen técnico profesional en materia laboral dentro de la fase pública, pues contestando estas. Los que me conocen, incluso alguien bromeaba conmigo esta semana de decir clásico examen de licenciado por ti, o licenciado Aurelio, no me acuerdo cómo me dijo. Un examen bien complicado. Y si mis exámenes eran complicados, pero era satisfactorio ver que algunos sacaban los 20 de 20. 12, 14, 18. Eso realmente era satisfactorio porque eso implica que ustedes se están preparando bien. Se las dejo entonces para que ustedes puedan tratar de darle respuesta a esas 10 interrogantes. Recuerden que no
son las mismas que se colocan en su examen parcial. Las del examen son distintas, siempre del tema de la semana, pero son totalmente distintas. Pueden ser más fáciles, más difíciles. Eso ya depende de cómo las planteen al momento de hacer los exámenes. Todavía nos quedan un par de minutos. No sé si tienen alguna otra clase después de la mía, pero si fuera el caso, pues estaremos por concluir esta. Se agradece la atención prestada a su humilde servidor. Espero recibir muchos correos esta semana porque pienso que el tema de la semana es un poco más interesante que colectivos o sindicatos que no a todos les gusta. Entonces, por lo mismo, espero no solo recibir correos de asistencia, sino también de interrogantes propias del tema de la semana. Y si se quieren adelantar para el juicio ordinario, para la semana 15 o 16 o 17, algo así, que es de las últimas, con todo gusto podemos intercambiar opiniones. Espero que tengan un descanso reparador en la noche de este día, que ya pues cayó en muchos lugares, y que mañana, si no tienen mayor actividad que hacer, logren tener ese descanso físico-mental para que la próxima semana puedan ustedes retomar sus actividades de la mejor manera posible. Se agradece entonces la atención. Disculpen la sombra, pero no tengo otro lugar donde ubicarme, entonces pues trataremos en la medida de lo posible de una próxima tener más iluminado. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Feliz noche.